El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando. Bienvenidos a El placer de viajar, ese pedazo de podcast de muy viajes. Chiquito. Hombre, máximo respeto a Chiquito el Grande. Totalmente. Aunque sea oxímoron, pero bueno, personaje que adoramos en esta casa, en este podcast. Bueno, estaba diciendo que es un podcast de viajes imbatible desde que el 31 de enero de 1753 un barco naufragara en las costas de Uruguay, que la gente igual piensa, ¿y esto qué más nos da? Bueno, espera que la historia sigue. El capitán del barco se llamaba Joseph Poloni, que es un nombre un poco complicado. Sí. Sobre todo si lo lees en español, digamos así en plano, que es Poloni con dos L's. Es decir, yo he pensado que se pronunciaría así, pero claro, Joseph Poloni es un poco más raro, en fin, vamos a dejarlo aquí. Bueno, el caso es que por una de estas cosas curiosas que pasan, el nombre de ese capitán acabó dándole nombre a la zona en la que había naufragado, que hoy en día es el Cabo Polonio. Ahí es donde el pobre llegó. Un paraíso natural, el Cabo Polonio, en el que estuve el año pasado y sigue casi tan desconectado como entonces, como cuando ocurrió ese naufragio, porque de hecho su pequeña población vive sin tendido eléctrico. Este es el titular. Es que me parece ya como... O sea, lo más contradictorio que puede ser que es que eso sea un motivo para ir, pero sí. lo es. Sí, es una cosa curiosa porque dices, hombre, ¿cómo vas a ir a un sitio? Pues no, pero es que mola. Esto tiene muchas consecuencias que a nivel viajero nos interesan, así que bueno, este es mi pequeño cebo. Vamos a hablar de ellas ahora dentro de un ratito, pero antes de irnos allí al otro lado del charco a quedarnos no necesariamente a oscuras, pero sí sin luz, o sin la idea que tenemos de luz, vamos a hacer un recorrido más cerca y va a ser una ruta estupenda, pensada para hacer en moto, pero que también se puede hacer en otros vehículos a motor, y que, por supuesto, si hemos hablado de motos, pues va a venir nuestro especialista en viajes a dos ruedas, que es Isaac Vizcaíno. Sí, que nos va a llevar por la ruta del silencio. Qué nombre tan bonito y tan contrario a lo que hacemos tú y yo aquí, que es romperlo continuamente, pero para un viaje la verdad que es súper evocador. Y además es una ruta que cada día se está haciendo más popular entre moteros, pero también entre no moteros. Le preguntaremos a Isaac Vizcaíno si la podemos hacer, pues claro, de otro modo, pues que eso, no sea en moto. Y que, como decimos, esa ruta está aquí al lado, porque a mí me encanta, a ti te encanta, a nosotros nos encanta viajar lejos todas las veces que podemos, pero no es imprescindible irse lejos para hacer viajazos. Hay viajazos que están aquí, al lado de nuestra puerta, prácticamente. De hecho, nosotros y nuestros oyentes también viajan a través de este podcast, escuchándonos. Oye, pues si tienen que escuchar un podcast, pues vamos. Que sea el mejor podcast de viajes, ¿no? Tenemos aquí a nuestro experto en rutas motorizadas, rutas moteras, el gran Isaac Vizcaíno, que cada día lo vemos más viajero. Isaac, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Isaac nos ha llevado ya en un par de ocasiones a Marruecos y a los Alpes. Fueron dos viajazos que nos encantaron, pero hoy vamos a hacer un recorrido más cerquita de aquí, un poco, no sé si más modesto es la palabra, pero más a mano, eso sí, que también vale mucho la pena. Isaac, dinos cuál es ese recorrido por el que nos vas a llevar hoy. Bueno, hay una ruta que se llama la Ruta del Silencio, The Silent Route. De hecho, no es que sea una ruta por el nombre en inglés, sino que el propio gobierno de Teruel, de Aragón, lo llama así porque quiere promocionar internacionalmente y está lleno de guiris, que es una ruta de 63 kilómetros en la zona del Maestrazgo y la Sierra de Arcos, en Andorra, en Teruel, que merece muchísimo la pena, es muy bonita, aunque sea cortita, y que, bueno, pues que yo, como lo hice de Madrid, os vengo a proponer la ruta que yo hice desde Madrid en 3 días para recorrer aquella zona. Sí, porque 65 kilómetros en 3 días no en triciclo a lo mejor sí. Pero... Ahí haciendo paraditas. Sí. O sea que el origen del nombre tiene una referencia fílmica, ¿o de dónde viene esto de Ruta del Silencio? Bueno, es una zona muy tranquilita, es una zona en la que, bueno, pues toda la España vaciada y todo este rollo despoblada, entonces no oyes nada más que, bueno, si vas una hora que haya muchas motores, pues es muy tranquila, se vivacía. Entonces, si te paras, si tienes la suerte de que en ese momento no hay mucho tráfico, es que encuentras un silencio absoluto, rodeado de montañas, valles preciosos, es un sitio increíble, la verdad, muy bonito. Suena muy bien, pero me tienes que reconocer que moteros buscando silencio es un poco contradictorio. Parece casi un oxímoron, pero no lo es, porque cuando te paras te gusta estar un poquito con la naturaleza. Sí, eso se puede entender también. Nos dices que no la Ruta del Silencio en sí, pero sí la que tú nos propones sale de Madrid. Pues dinos por dónde va y por dónde más o menos cuando hiciste la primera parada.
Mira, nosotros hacemos una ruta de 3 días, o sea, un fin de semana largo, no llega a 1000 kilómetros, o sea que se hace muy, muy tranquilamente. Nosotros cogimos primero, la primera parada hicimos en Calatayud, entonces salimos por la A2 y en la Colina del Pinar nos desviamos hacia el cañón del río Mesa, que yo no conocía y es una pasada de bonito. Es otra zona de esas que merece mucho la pena conocer y conducir y pasear, ir en bici, hacer senderismo. Está precioso en Guadalajara, es muy, muy bonito. Muy tranquilo. Esto es una ruta muy tranquilita, aunque parezca que no, de paseo y tal. Y de ahí llegamos al Monasterio de Piedra, que paseamos por allí también. Un sitio... Bueno, últimamente con las últimas inundaciones creo que se quedó un poquito mermado el pobre, pero vamos, es un sitio que merece muchísimo la pena. Es un sitio muy peculiar, sí. y has estado hablando de la tranquilidad y esto. Desde luego sí. Es un sitio que transmite una... Es que es más que tranquilidad, transmite como una especie de paz. De paz interior, ¿verdad? Sí, sí. Muy, muy curiosa, muy, muy peculiar. A mí, yo cuando lo conocí me sorprendió y me gustó mucho. ¿Llegaste a parar en Calatayud? Sí, hicimos noche en Calatayud. Hicimos noche de el cañón del río Mesa, que es muy bonito, el Monasterio de Piedra, que para descansar dando un paseo por los jardines es increíble. Y hicimos noche en Calatayud, que yo no conocía, y es una ciudad con un casco histórico muy chulo, con cierto ambiente. Estuvimos solo de noche, pero había un ambiente interesante, buena gastronomía, así que no, todo un sitio muy agradable para parar, la verdad. O sea, que ya va parando, o sea, sales de la Comunidad de Madrid, sí. En este caso estás en Calatayud, que es la provincia de Zaragoza, y ya va recorriendo diferentes provincias. A ver, después, si no me equivoco, parasteis en Teruel. Puedes confesar, si no lo conocías, esto no lo va a escuchar nadie, no pasa nada. Aquí... no lo conocía Teruel. ¿Y qué te parece? Capital. Teruel capital. Bueno, una ciudad preciosa, con mucho ambiente también, muy cuidada, muy bonita, chiquitita pero con, pues eso, con ambiente manejable, y además nos pilló en fiestas, entonces había... O sea, os pilló, no es que fueseis... No, nos pilló, no tenemos ni idea, de hecho... Nos costó un poco encontrar alojamiento y me sorprendió porque era, no me acuerdo qué época era, pero no hay qué mes. O sea, era la de las vaquillas, porque yo, por ejemplo, he estado en las vaquillas de Teruel. Si vas con alguien de Teruel es súper recomendable porque las peñas, las mejores peñas son cerradas, digamos. Hay también públicas, pero si vas con alguien de allí puedes disfrutar de un montón de experiencias atravesadas por el vino totalmente, pero con todo lo que conlleva el paso vaquillero también de las charangas, de la calle, y todo en una ciudad que es súper monumental, súper coqueta, es verdad. Lo que dices, donde el Torico es extremadamente pequeño, que esto sorprende mucho, sí, es enano. Pero lo cuidan como si fuera una joya, claro. Está la columna muy alta, pero el Torico es muy pequeñito. No era una fiesta grande, era una fiesta más popular, creo que era un barrio de allí, de donde nos alojábamos, pero que bueno, había mucho ambiente y está muy bien, y una ciudad en la que se podría vivir muy tranquilamente. Yo creo que me perdonen los turolenses, que para vivir es incluso un poco demasiado tranquilo. Ahora, yo siempre, si alguna vez me preguntan de Teruel, siempre digo que creo que es la ciudad más pequeña en la que yo he estado que tiene un tesoro mundial. O sea, no una cosa así, dices, oye, qué bonito esto, o una catedral gótica que puede ser muy bonita, pero pero el tesoro del mudéjar que tiene Teruel es una cosa absolutamente única, que no hay en otro sitio del mundo. Bueno, hay más mudéjar en España, pero claro, no en esa cantidad y probablemente no en esa calidad. Y está en una ciudad que es muy pequeñita, que es muy manejable, que te la recorres en un rato y tal. No fuisteis a Dinópolis, seguro. No. Es eso, ya con la moto supongo que no se podía. La próxima. No, fuimos desde Calatayud a Teruel, hicimos un Teruel y pasamos justo ese día, el segundo día de ruta, por la ruta del silencio, de Silent Route. Hay que decir que en España tenemos una red de carreteras segunderas increíble. O sea, conducir en España es una maravilla, al que le guste. Este hecho de que tenemos una densidad de población muy baja, con una buena red de carreteras, es que sea un placer. Por eso el gobierno de Aragón promociona la red en inglés. Creo que incluso la web está en inglés, porque vienen, si paráis alguna vez en Santander o en Bilbao, hay un montón de guiris bajando con coches y motos a conducir por el norte de España porque es una maravilla. Entonces, sales de Calatayud, te vas dirigiendo hacia la ruta del silencio, yo la hice el inicio en Ejulbe, da igual, o sea, el inicio y el final... es una... No es circular, es lineal, pues digo que da igual el inicio y el final. Vas pasando por los ángulos de Montoro, que es una preciosidad, unos miradores con unas montañas preciosas. Hay que hacer un pequeño desvío por los túneles de Pitarque, si queréis la foto bonita, que sale en todos los sitios, pero no está en la ruta en sí. Un pequeño desvío hacia Pitarque y pasas por unos túneles excavados en la piedra, en los que la foto es preciosa. Ya te digo, son 60 kilómetros de una belleza extraordinaria. Es un poco como Monasterio de Piedra, te da paz, vas conduciendo, si vas tranquilo, vas sintiéndote en paz contigo mismo. Y merece muchísimo la pena. De verdad, es una zona Teruel que tenemos un poquito abandonada, aunque deberíamos.
pero que merece muchísimo la pena de recorrer. Asfaltos de todo tipo, bueno, es que de verdad que es muy recomendable. Y ya digo, terminas en Teruel esa noche. Y volviendo, o sea, entrando un poco más en la ruta, Sí. a ver, este tipo de carreteras del que hablabas, en moto son una maravilla. Sí, Es decir, sí. es un placer especial, eso la gente, incluso yo que soy motero de 3 al cuarto, puedo afirmarlo. Pero si la gente no va en moto, ¿también lo recomendarías para ir en coche? Totalmente. O sea, la carretera no es tanto la conducción en sí, si te gusta conducir, fenomenal, pero siempre que una carretera con paisaje bonito es el paisaje. En bici sería increíble hacerla también, el que tenga fuerza, así, tenga Siempre que venimos lo decimos, lo de que en moto es cierto Sí, que el sí. contacto con la naturaleza, Sí. con el entorno es Sí, mucho mayor, la sensación es yo creo que más extrema, pero que no pasa nada, claro, No hace cada uno falta, que vaya ¿no? como pueda, que le Pero lleve que un vaya. amigo en BlaBlaCar, Sí, aunque sí, sí. sea, pero que se haga este recorrido. Tengo entendido Una que cosa después... más sobre la ruta, que no quiero dejarlo. O sea, nos estás transmitiendo mucho las sensaciones de cómo es la ruta, lo cual está guay, pero ¿cómo es visualmente? Es decir, está encerrada entre cañones, Sí. está en lo alto de montañas, un poco... Vas entrando a un valle, un cañón, bastantes curvas, pero no muy revuelta, no marea. El paisaje, tío, que es espectacular, muy verde. Además sales de una zona un poco árida, de repente entras en una zona bastante verde. Pues en primavera, cuando yo estuve, bastante boscosa, frondosa. Y bueno, te transporta, es como un pequeño microclima, un pequeño micrositio dentro de la cierta aridez que tienen las sierras turolenses, que está muy, muy bonita. O sea, de verdad que merece mucho la pena. Paraos en algún pueblo, ya digo, el inicio y el final. Hay el símbolo del SL Route es una cabra. Paraos en la cabra, haceos la foto. Pedíselo a pared de los pueblos pegatinas que os la dan de la ruta, que son muy chulas. De verdad que es un sitio que merece mucho la pena. Y en otoño además también... Tiene que ser precioso. Claro, invita mucho a hacer este tipo de recorridos por medio de la Totalmente. naturaleza. Yo quería preguntarte si paraste en Albarracín, si esta ruta también pues puede llevarnos hasta allí, que es un pueblo que yo he visitado. Tenemos Autocita, capítulo dedicado a Albarracín. ¿A ti qué te pareció todo ese entorno y el pueblo? La ruta, ya te digo que paramos la segunda noche en Teruel. Y la ruta la tracé yo, sé que decirte, la ruta del silencio sí que está inventada, pero que esta es una ruta que hice yo desde Madrid. Entonces, La ruta del silencio, versión Isaac. Sí, bueno, desde Madrid, para hacerla desde Madrid. La segunda noche hicimos en Teruel y fuimos a desayunar al Albarracín. El Albarracín es una pasada de pueblo, es precioso. Es que es una postal. Sí, es una postal constante. Nada, desayunamos allí, dimos un pasito por el pueblo, ya por las serranías de Albarracín, de la cercanía de Albarracín, cruzando a Cuenca, ya fuimos volviendo hacia Madrid, que esa serranía también es preciosa, tampoco hay nadie, no hay mucha gente, no te cruzas con mucha gente y da gusto. Y de pronto ese color rojizo que tiene el entorno de Albarracín, porque se construyeron esas casas encaladas con la arcilla propia del entorno, entonces de repente venimos de unos colores y nos encontramos con otros, que además también pegan mucho con el otoño, todo ese rojo de las fachadas que se yerguen sobre lo alto, en la montaña. O sea, me parece una parada imprescindible y súper recomendable. Bueno, pues anotamos también Albarracín. Estabais hablando ahora, Kelu, del otoño. ¿Tú crees que ese es el mejor momento del año para hacerlo? ¿Cuándo lo hiciste? ¿Tú lo hiciste en primavera? Lo hice en primavera, cercana a verano. A ver, Teruel es una zona que hace mucho frío o puede hacer mucho calor en el Valle del Ebro. Entonces, pues primavera o otoño yo creo que es la mejor época. Porque no te pille un calor ni un frío muy grande y porque visualmente pues es mucho más bonito. Y bueno, ya te digo que si la quieren encontrar, la ruta que yo hice, si lo he buscado antes, en Google pones Silent Route desde Madrid, creo que es el segundo enlace, o sea que la tenéis muy fácil de encontrar. Es una idea, o sea, hacerla desde vuestra casa, como queráis, pero hacerla, de verdad, que merece mucho la pena. Lo tenemos aquí cerquita, en España, que no hace falta irse a los Alpes, como hablábamos la otra vez, para tener carreteras preciosas y entornos paradisíacos, que hay montañas muy bonitas aquí dentro. Y que nos pilla cerquita y que hay que también hacer turismo por aquí. Y además a mí el carácter aragonés es que me gusta mucho. Tienen un acento que se me pega muchísimo, también por otro lado, pero me gusta esta cosa de la gente como muy auténtica, sí, de verdad, como recia por un lado, pero cálida en el fondo. Sí. Y esto yo creo que también lo transmiten cuando uno se va pues, a las casas rurales, a los restaurantes. Me parece maravilloso también. Sí, la gente, verdad, que ahora que lo dices, en todo el viaje, pero cerca de los pueblos de la Sierra de Maestrazgo y de Andorra y tal, es muy cálida la gente.
Es muy calidad. Y si te ven, nosotros que vamos con la moto, enseguida te preguntan si vas, si vienes, te hacen el bocadillo en el bar que te lo lleves, te dan la bebida fría, o sea, bueno, apuestan mucho por lo suyo y la verdad es que lo hacen muy bien, son muy agradables. Luego paraste por Cuenca a la vuelta, ¿no? Sí. En esta ruta del silencio by Isaac Vizcaíno, recorriste otra provincia más, en este caso Cuenca. Toda la Serranía de Cuenca, paramos a comer en Huete, que es un pueblo precioso, grandecito de la sierra, y de Cuenca, y bueno, sí, ya te digo, fue volver otros 300 kilómetros entre la Sierra de Baracín y la Sierra de Cuenca, entre montañas, curvas, paisajes preciosos y muy poquita gente. Eso es por una curiosidad, esos 300 kilómetros, ¿cuánto os duran a vosotros en este tipo de ruta? Que entiendo que también hacéis, o sea, los tramos en los que vais con la moto tampoco le apretáis, ¿no? No, vamos tranquilos y vas viendo el paisaje, vas parando mucho. Pues no sé, 300 kilómetros que puedes hacerlo en 6-7 horas. Tranquilamente, sí, comiendo, disfrutando. tal. Sí, ya te digo que la ruta está pensada, como yo la hice, en 3 días. La quieres hacer en 2, la puedes hacer en 2 corriendo, pero con un fin de semana largo se hace estupendamente. Oye, aquí siempre nos preocupamos por los temas del estómago. Bien. Entonces, cuéntanos a lo largo de esta ruta un poco cómo fue lo que os fuisteis encontrando de comidas y si hubo algo así que te llamó mucho la atención. No sé, en Huete, en algún pueblo, ¿tienes algo que recomendarnos especial? Especial no, la verdad es que hace ya la ruta, hace un par de años que la hice. No recuerdo, o sea, recuerdo por ejemplo en Calatayud comer muy bien, en Teruel ni te cuento, cenamos muy rico. Hombre, el ternasco, eso claro, es algo te voy a también decir muy cosas de la Aragón. zona, sí. Y a mí siempre me gusta comer lo que hay en la zona. Si preguntas, siempre te van a dar lo mejor. O sea, llegáis y preguntáis, ¿no? Y como Sí, vais de moteros, sí. eso os da... Suele ayudar. No sé por qué a la gente le gusta y se acercan y te cuentan y muchas veces al camarero de turno que lo que tú quieras, traen lo que quieras y suelen acertar. Yo haría como Paquita Salas, que se iba a un pueblo de Teruel, que era el suyo, y se pedía siempre un gin tonic de Larios con unos buenos torrendos. Bueno, pues, esos nunca faltaban porque cuando salía por Madrid ya estábamos muy modernizados y no le daban ya el Larios, pero eso, unos torrendos, un buen ternasco y ya Larios, porque al volante no. La vida, después. La vida sana. Sí. Oye, Isaac, pues tomamos nota de esto. Yo no sé si me animaré a hacerlo con la moto, pero Deberías. La verdad es que me entran bastantes ganas. Y nada, te esperamos en la próxima ruta que hagas. Ve pensando cuál será. Eso. Hoy ha sido muy labordeta motero, pero, es verdad. Sí. Pero para el siguiente, pues a ver con qué nos sorprende. Muchísimas gracias por venir. Un placer como siempre. Kelu, hablábamos de la ruta del silencio y de cómo nos gusta ese nombre, de lo evocador que es. Y a mí también me hace muchísima gracia lo del Cabo Polonia. El Cabo Polonia, ya, es que la verdad que suena de una manera un poco extraña, pero ya hemos explicado al comienzo el origen del nombre. Ahora nos tienes que contar, ya sabemos de dónde viene ese nombre tan curioso, nos tienes que contar un poco más dónde está y cómo se llega allí. Pues para empezar está en Uruguay, que también ya lo hemos anunciado al comienzo. Uruguay, que es un país pequeñito de Latinoamérica rodeado por grandes países, grandísimos países como Argentina, como Brasil. Y Uruguay me pareció, por cierto, un añadido a mi viaje argentino, o sea, espectacular, por los cambios y comparaciones que vamos también a pensar una vez que hemos recorrido Argentina, pero por sí solo un destino con muchísimo interés. Ya hablé aquí de Montevideo, de la pasión por los carnavales también durante todo el año de los uruguayos. Me pareció un destino súper interesante. Y concretamente el Cabo Polonio yo lo introduje en mi ruta como el último destino, porque sabía que iba a encontrar una gran desconexión, relax, después de un gran viaje con muchos transportes de por medio. Necesitabas, como las millonarias, descansar de tus vacaciones. Sí, eso es, descansar de mis vacaciones, pero sin muchos lujos que ahora os voy a contar. El Cabo Polonio está en la región de Rocha, que es una de las más naturales y menos urbanizadas de todo Uruguay. Se encuentra al norte por la costa de Montevideo, si sabéis ubicar Montevideo, que también está en la costa atlántica, pues un poquito al norte, a 260 kilómetros concretamente, que esto en coche no se tarda tanto, pero no son las carreteras tampoco como las europeas, ¿eh? En autobús, que fue lo que hice yo, se tardan 5 horas, porque va parando por muchísimos pueblos. Pero bueno, una vez que llegamos, pues lo haremos a un área protegida, porque es un parque nacional, el Parque del Cabo Polonio, y al entrar y al llegar hay una pasarela, hay un acceso oficial.
al que tú ya pues, te anuncian, ¿no? Que estás en el Cabo Polonio y tienes dos opciones a la hora de acceder al propio parque natural. Una, ir andando, atravesando entre 5 y 7 kilómetros de dunas, de arena y bosque. Dunas de arena de estas que te hundes. Sí, sí, que te hundes. Así que la mayoría de gente... 7 kilómetros de duna... Si lleva mochila o maleta de ruedas, imagínate, pues eliges la segunda opción, que es ir en un camión descapotable de 2 pisos, 4x4, que es de película. La gente se hace muchísimas fotos, son amarillos y parecen, no sé, como de dibujos animados. Son increíbles, con unas ruedas gigantes, porque claro, pasan por esas dunas. Yo, por supuesto, me subí al piso de arriba por una escalerilla exterior para ver y comprobar ahí todo ese vaivén. O sea, esto ya es la primera experiencia que nos vamos a encontrar al llegar al Cabo Polonio. Y tal y como lo cuentas, mola mucho. Yo ese camión, vamos, me parece una flipada, ¿no? Mola muchísimo. Iba a contar algo esto después, pero ya aprovecho. Es que yo encima de ese camión 4x4 vi ballenas en el horizonte marino. O sea, que ya teniendo... pues esa invitación, este cebo, imagínate, como para no subirse arriba. Es de esas cosas que llegas allí casi como has empezado y ya tienes, digamos, ya tienes lo pagado. Sí. ¿Verdad? Que sí, ya, sí. A mí eso es me como ha pasado que bienvenida. Es como me ha pasado en algún viaje y dices, mira, ya si lo demás es toda una mierda, con perdón de la expresión, ya me da igual, porque con esto me vale. Sí, totalmente. Merece muchísimo la pena y ya, eso sí, una vez pasado este transporte tan original, nos vamos a encontrar con un aislamiento de verdad totalmente radical. Es un tema fundamental que sepamos que vamos a desconectarnos incluso de la cobertura móvil. O sea, porque claro, si no hay electricidad funcionando 24 horas, no hay tendido eléctrico, mejor dicho, pues las antenas móviles pues no existen. Ahora ya sí que me acabas de dejar, casi te diría que con miedo, no sé yo. Bueno, más allá de ese tema, haznos un resumen de cómo es, digamos, de paisaje y todo esto, el Cabo Polonio. Haznos lo que tú le llamas la postal del Cabo Polonio. Sí, porque más allá de esto que os estoy contando y que ahora os explicaré más, en realidad es que estamos hablando de un lugar, Parque Nacional, como decía, que merece muchísimo la pena, solo aunque sea por esa postal, efectivamente, por ese entorno. Se llama Cabo, así que efectivamente vamos a llegar a un cabo. En la punta hay allí un faro histórico, que es el único lugar que sí que tiene tendido eléctrico, al que llega la electricidad por razones de seguridad, que tiene que funcionar la luz del faro. Y está allí la punta del cabo con ese faro y 2 playas enormes, preciosas, de arena blanca, que dividen el punto, ¿no?, geográfico que los separan, esas 2 playas gigantes. Una es la playa sur, otra es la playa norte. No se rompieron mucho la cabeza poniéndoles nombre. Y luego hay una pequeña se habían playita. Gastado toda la nombreína en el Cabo Polonio. Allí no te pierdes. La playa Calavera, que es empedrada y sí que es una muy pequeñita, que además está llena de mejillones, o sea, es una locura, al lado de ese faro. Estamos también hablando de nuevo de dunas enormes, porque en el pueblo en el que viven, o hay, mejor dicho, 95 habitantes censados, tampoco tiene asfalto. Vamos a encontrar unos pequeños caminitos de esa misma arena de la playa que separan unas casas de las otras, y también muchísimo césped, porque es muy verde. Yo estuve en lo que es nuestro verano en España, lo que significa que estuve en invierno en Uruguay, en el mes de agosto exactamente fui, y me lo encontré muy verde. Me encontré un paisaje muy, muy bonito. Y sobre todo muy bonito también por esas casas de pescadores, de madera, antiguas. Se mantiene muchísimo lo que es la estética antigua del propio origen del pueblo, porque estamos hablando, claro, de un origen pesquero. O sea que es un lugar precioso, así como ya de tarjeta de entrada. ¿Qué se puede ver por allí, aparte de un poco este paisaje que nos has contado? ¿Y qué se puede hacer, si es que se puede hacer algo? Yo diría que el titular es saber que no vamos a ver nada. Pongo un asterisco porque cuando venimos de Europa... ¿A ver o hacer? Bueno, hacer nada, seguro. Vale. Y ver nada, pongo el asterisco porque a veces pensamos que viajar solo merece la pena si vamos a encontrarnos con monumentos. Hemos hablado con David Alonso de lo que es el tema de la naturaleza, de todo lo que nos transmite, que salgamos un poco también de esas rutas urbanas, y por supuesto hay muchísimo que ver en el Cabo Polonio y por ejemplo, además de esas cabañas de madera, de pescadores, una pequeña escuela que me pareció con niños que vivían
vivían en el Cabo Polonio. Unos paseos en la playa, pues silenciosos, sobre todo si vamos en su invierno, silenciosos, tranquilos. Los amaneceres y atardeceres, como no estamos en un lugar electrificado con luz eléctrica, pues por la noche imagínate qué cielos. Y además unos cielos distintos de los que vemos en el hemisferio norte. Me encantó contemplar el atardecer, madrugar para el amanecer, relajarme, disfrutar de esas callejuelas, de estar en esas cabañas de madera que normalmente tienes tu porche con tus hamacas, o sea, sí que todo está pensado para esas pequeñas cosas, para probar y hacer tu propio pescado, tu propia comida, asados, porque además, claro, estamos en Uruguay, que es una tierra que está obsesionada con los asados, así que en cada casa vamos a encontrar una barbacoa, algunas de construcción y otras que en el propio suelo puedes montar allí tu parrilla y hacer tu propio asado. Y sobre todo, no he nombrado hasta ahora uno de los mejores titulares, yo creo, y razones para viajar al Cabo Polonio, porque allí se encuentra la mayor reserva de lobos marinos de América. Son totalmente hipnóticos y además es muy curioso porque ellos... En realidad, la mayor reserva se encuentra en una isla que hay justo enfrente, pero los lobos marinos que ya son mayores, pues van, digamos, los últimos años de su vida ya a descansar al Cabo Polonio. Entonces, el hecho de sentarte a nada, muy pocos metros, y ver como de repente 40 lobos marinos, pero como poco, ¿eh? O sea, y ver cómo se mueven a cámara lenta, estos colores que tienen brillantes, esta piel que tienen tan reluciente, su comportamiento entre ellos, cómo suben por las rocas, les da el agua. O sea, yo por las tardes es que pasaba a ver a los lobos marinos, a escucharles también, cómo se llaman entre ellos. No sé, me pareció algo alucinante, alucinante, increíble. La verdad es que suena muy llamativo y yo estaba pensando, ya te lo puedes imaginar, en las fotos que se pueden sacar. Cuando dices pocos metros, necesito que me ajustes un poco más. ¿100, 200? ¿Cómo es un poco...? ¿Del Cabo Polonio? Pues, o sea, de donde tú puedes verlos. De menos de 10 metros. Ah, o sea que... Bueno, hay una pequeña... No es una valla. Hay como esto que ponen para los caballos, que son electrificadas, pero que son un hilito. Ajá. Y yo hubo un momento incluso que pasé un poco de miedo porque de repente apareció un perro y empezó a ladrar a los lobos marinos y entonces uno se revolvió un poco. Y yo estaba allí y digo, a ver si se va a venir aquí ahora de repente a atacar al perro y estoy demasiado cerca. O sea, es que está muy, muy cerca. Claro, pues es que yo estaba pensando en las fotos así con el tele de lejos, pero vamos, es no. primer plano. Es que ya con el teléfono móvil... Tiene que ser impresionante, claro. Impresionante. Yo además es que fui sin saber esto. Entonces, cuando llegué y descubrí que, claro, era uno de los principales motivos por los que la gente iba a ver los lobos marinos, dije, lo entiendo. Y además hay un cartel que indica lobería, y el término lobería me hizo mucha gracia. Digo, anda, porque allí es que una de las razones por las que la gente vivía originalmente en el Cabo Polonio es que se dedicaba a la pesca y también a la caza de lobos marinos hasta que luego se prohibió. Pero se dedicaban a esto, también al comercio del aceite de tiburón, que lo usaban, decían entonces que si mejoraba la vista de los pilotos y entonces se comerciaba mucho. Y bueno, todo eso, claro, se dejó de pescar, de cazar y ahora pues sí que se siguen dedicando a la pesca, sobre todo al turismo, pero también a la pesca de otras especies, ya como el cazón, el bacalao, los mejillones, los moluscos, en fin. Pero bueno, hubo también el tema de los lobos marinos. Estoy tentado de preguntarte si hablaste con ellos. No me atreví porque soy muy respetuosa. Además, yo no sé hacer con acento uruguayo el idioma lobo marino, pero yo iba con mucho silencio porque no quería tampoco espantarles, aunque vamos, yo les veía muy tranquilos, no les veía nada preocupados por la gente, la verdad. Bien, ha salido muy bien. Que me pones en cada brete, que vamos. Oye, ¿cómo son las noches? Porque me imagino que, o sea, estabas hablando antes del atardecer, pero la noche en ese lugar sin electricidad, sin iluminación, tiene que ser también muy llamativa, tan cerca del mar, además. Mira, las noches, sobre todo si vais en invierno como yo, que yo lo recomiendo sobre todo porque sí que no hay gente. O sea, en verano sí que tiene un punto de estar de moda entre mucha gente de perfil más hippie, que van allí y se quedan todo el verano, pero si vamos en nuestro mes de agosto, pues sobre todo entras en un momento de
paz interior, incluso de misterio, porque claro, te tienes que hacer con velas. Normalmente las cabañas que se alquilan pues disponen de velas, también de alguna pequeña lucecita, porque lo que no he contado es también otro asterisco que hay que poner, es que en realidad mucha gente tiene generadores de paneles solares, de eólicos, entonces hay un tiempo determinado en el que sí que cuentas con electricidad. Pero por supuesto que las velas son fundamentales y si vais en invierno vais a poder tener la suerte de encender seguramente una chimenea o una estufa, y esto pues ya te mete en un momento totalmente también hipnótico, el tema de ver las estrellas fuera y pasar adentro y estar vigilando, cuidando del fuego. Muy recomendable también llevar linternas desde donde vayamos en nuestra maleta si pensamos visitar el Cabo Polonio. Llevar efectivo, por cierto, porque si vamos a comprar, ahora os contaré porque hay un supermercado también que es de película, pero sobre todo por las noches es impresionante ese cielo. Y otro tema que existe en muy pocos lugares del mundo y son las noctilunas, que es este plancton luminiscente que se agrupa en las orillas del mar, no en todas las épocas del año, yo por ejemplo no vi, pero creo que esto sí que más en verano hay noctilunas, y al bañarse, yo tengo amigas que han estado allí y han podido bañarse y ver en su cuerpo, o sea, estas lucecitas brillantes por la noche, me parece algo espectacular, y otra de las razones por las que viajar al Cabo Polonio, vamos, sin duda. A ver, has dado ya muchas pistas un poco sueltas aquí y allá, y creo que es buena idea que hablemos de este tema, digamos, centrándonos en él. Fuiste en invierno, me imagino que además la noche no sería corta. ¿Cómo es una noche sin electricidad? ¿Cómo iba a decir se sobrevive, que igual es un poco exagerado, pero cómo se pasa allí las noches, qué se hace, cómo solucionas todos los problemas que puedas tener durante la noche? Sí, hay varios problemas, ya he contado un poco lo de las velas y tal, pero hay otras cosas que, fíjate, como creo que agudizas los sentidos cuando no tienes teléfono móvil, cuando no tienes electricidad. De repente os he contado que estamos en un cabo, pero muy pequeño. Las dos playas rodean todas estas cabañas que os estoy contando. Entonces me llamó muchísimo la atención el poder del sonido del mar cuando estás tan pegado en una cabaña de madera, cómo se escucha durante toda la noche. Me pareció impresionante, tiene un punto también de miedo incluso, o sea, porque estás con un mar bravo, porque estamos hablando del océano Atlántico, y ahora eso sí es seguro, ¿eh? Lo que pasa es que se escucha muchísimo. Y ese faro me parece muy curioso que cuando llega la noche solo nos ilumina cada 12 segundos esa luz del faro dando vueltas. Jorge Drexler tiene un disco dedicado al Cabo Polonio que se llama 12 segundos de oscuridad, que yo lo cronometré, es efectivamente lo que tarda en dar la vuelta a la luz. Y entonces hay una especie de magia también con esta luz dando la vuelta. Si de repente se te hace tarde, y efectivamente a mí me pasó, tuve que ir a comprar a este colmado supermercado a oscuras con mi chimenea, sin poder consultar un Google Maps, sin saber, aunque el pueblo es pequeño, al no haber calles, son una serie de suerte de casas desperdigadas, pues claro, tienes que saber orientarte muy bien por dónde vas y ver si hay luz dentro de esas cabañas, identificar si es un vecino, si es tu casa al volver. O sea, problemas que parecen absurdos, de repente son un poco grandes. Confiesa, ¿en cuántas cabañas entraste pensando que era la tuya? Yo iba mirando y digo, vamos a ver cómo era la mía por dentro, está mi compañero de viaje dentro, donde las velas, porque claro, es que hay muy poca luz, una luz muy tenue, pero es toda una aventura. Oye, ¿cómo era ese supermercado? Bueno, era como entrar a un colmado del oeste, de madera, donde cruje la madera al entrar. Yo creo que además la gente que vive en el Cabo Polonio durante todo el año es un tanto especial y tiene una relación especial con la gente que vamos de fuera. Creo que sienten una especie de relación amor-odio con la gente, porque cuando va mucha gente en verano, para ellos es demasiada tensión, demasiado contraste. En invierno sienten pena porque se sienten demasiado solos. Entonces se produce, no sé, un encuentro así con los habitantes bastante particular. Es muy caro todo. Yo ya creo que conté aquí cuando hablé de Montevideo que Uruguay es un país caro, incluso en relación con España, porque importa casi todo. Entonces imaginad que esto se multiplica porque están totalmente desconectados. Para llevarlo hasta allí cualquier cosa. Algo que no os he contado es que está prohibido entrar con motor rodado en todo el parque natural,
Por eso nosotros estamos obligados a entrar en estos camiones 4x4. Algunos habitantes sí que tienen algún coche, pero no se puede entrar en coche. Entonces es muy costoso para ellos llevar toda su mercancía allí. Pero yo recomiendo, si no llevamos de otra ciudad, entrar a ese colmado para comprar una botella de vino, que hay vinos muy buenos también, ya no en Uruguay, pero en Argentina sí. Comprar un queso que nos recomienden. Es decir, probar la experiencia, no comprar todo de Montevideo, de donde vayamos y llevarlo en la mochila, porque comprarla en ese supermercado es toda una experiencia. Yo, como no vi producto fresco, dije, hombre, pero si estamos, aquí no hay un sitio donde comprar pescado. Y entonces la persona que me atendió en el colmado me dijo, sí, hay una bandera verde en una cabaña donde vive Marta, que su familia es pescadora y siempre va a tener pescado para ofrecerte. Entonces también me pareció una aventura esto de tener que ir buscando, que se veía enseguida, una bandera verde. La entrevisté además a Marta y me contó, ya nació en el Cabo Polonio, o sea, cómo es vivir la infancia allí, hablando de la gente de la escuela, y me decía, bueno, aquí no nos ponemos malos porque aunque no tengamos médico es que estamos curados en salitre. Entonces, este lugar tan desconectado, bueno, ya era feliz allí y por supuesto compré ese pescado que luego hice. Entonces estas pequeñas cosas creo que se convierten en muy grandes viviendo un poco esta mini aventura en un lugar tan desconectado. Ahora que has comentado lo de que no tienen médico, en una zona así, ¿hay algún tipo de servicio público o viven allí a la aventura? ¿Cómo? Me has dicho antes que hay una escuela, eso sí, pero no sé, ¿médico no tienen en todo el año? ¿No? ¿Cómo funcionan? No, pueden ir a visitarles, lógicamente, si alguno necesita la visita de un médico, que en ese caso vendrá desde Balizas, que es la localidad ya más, digamos, por lo que entendemos, por una localidad urbanizada con todos los servicios, más cercana. Y además podemos hacer, si queremos, hay una actividad, un recorrido a pie de 2 horas hasta Balizas, que lo hace mucha gente pues porque vas atravesando el bosque, todas esas dunas y contemplando pues más parte de este paisaje, porque Balizas también es otro pueblo muy bonito y estamos hablando del mismo entorno. Pero exactamente, no tienen... Hace unos años hubo un problema, una polémica en el pueblo porque hubo una votación en la que se decidió si querían o no tendido eléctrico, de hasta qué punto había gente un poco que quería salir de esta desconexión, y ganó que no querían, que preferían seguir viviendo así, porque es cierto que actualmente viviendo del turismo poco y muy especializado, pues a ellos les merece la pena que esto se mantenga, porque digamos que es una de las cosas que más les diferencia. Y ahora que comentas eso, el turismo es un poco la fuente de ingresos más común, ¿no? De la gente de allí, aparte de Marta la pescadera y el del colmao. Sí, sobre todo en verano, sí que a mí, por lo que me han pintado y contado, por eso me centro tanto y especifico tanto que yo fui en su invierno, en nuestro mes de agosto, porque en verano creo que todo se pervierte un poco de lo que estoy hablando. Creo que llega gente joven, pues gente muy hippie, muy relajada y lo que tú quieras, pero también que tienen ganas de su dosis de fiesta, y altera un poco, yo creo, que la realidad de todo esto, porque se está poniendo muy de moda. La gente, cuando quiera, por cierto, pues buscar un viaje al Cabo Polonio, hay cabañas que están en todas las aplicaciones que conocemos de búsqueda de alojamiento, y luego también hay hostels, hay pequeñas cabañas que tienen más habitaciones o una cabaña entera, y luego hay gente que del boca a boca. A mí, por ejemplo, una amiga había estado justo antes, una amiga que ha vivido muchos años en Uruguay, y ella me pasó directamente el teléfono de un hombre que tenía allí su cabaña y que te la alquilaba, entonces directamente me puse en contacto con él, pero que si no, las vías también clásicas internacionales las vamos a encontrar. ¿Y hay algún hotel? ¿No habrá algún hotel o cómo es? Son hostels. El Lobo Hostel es uno de los más famosos. Y algo muy curioso es que no se puede construir más de lo que ya existe en el Cabo Polonio. Por eso sí que encontraremos alguna pequeña obra en antiguas casas de pescadores. Quien haya heredado una casa de estas, pues claro, es un suertudo, porque es que ya no se pueden construir más. Pero sí que tenemos la posibilidad de alojarnos allí, porque los que viven durante todo el año, lógicamente, son muy pocos. Así que siempre vamos a encontrar algo disponible. Oye, pues me gusta la idea esta de ese sitio como en el borde de la civilización, por decirlo de una forma. Me parece muy atractivo, me parece muy diferente y está muy bien. Tenemos la suerte, tú dices que hay que ir, no lo dices exactamente así, pero que es mejor ir en invierno. Tenemos la suerte de que ese es nuestro verano, cuando vamos a tener
la mayor parte de la gente vacaciones para hacer un viaje que es un viaje largo. Así que nada, oye, estupendo, ¿no? Está ya todo planeado, como el que dice. Sí. Espero que si algún oyente se anima a ir, que nos escriba y nos lo cuente también. Vale. Y normalmente aquí despediríamos el capítulo, pero hoy tenemos, que ya estamos haciéndolo en muchos de los capítulos que hacemos, no en todos, pero muchos sí, hoy queremos hablar de un hotel y también te toca a ti. Llevas un buen rato hablando, pero te toca seguir hablando. Me toca ahora dar envidia porque vaya contraste de lo que os he contado, donde hay que estar ahí luchando por querer tener cada servicio y cada facilidad. En este hotel sí que había luz, ¿no? En este hotel, madre mía, ¿qué no había? Es la pregunta. Yo tengo muchas ganas de hablaros de la capital de Tailandia. Ya os hablé de 2 islas, pero quería adelantarme contándoos que hay un hotel en Bangkok que me pareció impresionante y que además va muy a juego con cómo es la capital de Tailandia, que es una urbe, una megalópolis, que tiene todo lo que entendemos por una gran urbe europea, pero con su ración de exotismo asiático, muchos rascacielos. No conocen el soterramiento, o muy poco, estas ciudades que tienen Scalestric, donde tienen el Skytrain, el tren del cielo. Bueno, pues en esta maraña de locura mezclada con otras edificaciones tradicionales más modestas, pues allí existe un hotel maravilloso que se llama Dusit D2 Samyan, lo pondremos en la descripción. Dusit es una cadena hotelera tailandesa que sería nuestra homóloga al NH Hoteles, que es también una de nuestras cadenas españolas que están pues por muchos países del mundo. Pues con Dusit ocurre lo mismo. Tienen también muchos alojamientos en otros países de Asia y en Bangkok tienen varios. El D2 Samyan está ubicado en uno de los distritos, digamos, financieros de la ciudad, muy cerca de todo, nada alejado. O sea, fue un acierto total alojarme allí porque realmente estamos hablando de una ciudad muy grande y si está bien conectado el hotel, pues todo facilidades. Un hotel que se inauguró en 2023, siempre hablamos de la gozada que es cuando un hotel está nuevecito. Y que te encantaría, no sé si lo estabas buscando, que te veo ahí tecleando con el ordenador, pero te lo recomiendo porque te encantaría la fotografía del rascacielos prácticamente que supone. Estamos hablando de 25 plantas, yo me alojé en la última, con lo cual esto es una suerte cuando hablamos de vistas, y más si te cuento que una de las paredes de la habitación era literalmente una ventana. Es decir, toda la pared. Toda, del suelo hasta el techo, toda una cristalera, desde donde podías ver ese skyline de Bangkok increíble, con cúpulas, donde te sorprenden de repente la punta de templos, del Palacio Real, el río al fondo. O sea, me pareció un sueño ver amanecer, ver atardecer la propia noche con todo esto iluminado. O sea, ya en sí me parece hasta casi un monumento el hotel de Dusit 2. Efectivamente, estaba mirando esas fotos por Google y les recomiendo que lo hagan porque es impresionante lo de la habitación, lo del ventanal. O sea, sí, ya es que con eso ya te tienen ganado. Hay una cosa que antes, hablando de la ubicación, está muy cerca de un centro comercial que dirás, vaya paletada, ¿me estás nombrando un centro comercial al otro lado del mundo, en el MBK, que sí que nombré hablando de las islas, que era toda una experiencia, y yo entré en este centro comercial MBK y es toda una experiencia con mini karaokes de cabina, con videojuegos, una planta de temas gastronómicos impresionante con la gente ahí haciendo su vida. Y además es que el hotel ofrece un servicio de shuttle que a diferentes puntos de la ciudad donde también te acercan. 4 estrellas de hotel, edificio de 25 plantas y piscina con un infinity pool, este borde que parece que acaba allí el edificio, en la planta 16, con árboles incluso en la propia piscina. ¿Tú sabes las fotos que yo me saqué y los vídeos que yo me saqué y lo que disfruté en esa piscina en la planta 16, viendo alucinada todo el skyline de Bangkok? Una pasada. Qué interesante tiene que ser Bangkok para lograr sacarte del hotel. Sí. Pues sabes que hace tanto calor y también cansa tanto la ciudad que acudí en diferentes momentos, como madrugaba mucho, pues igual después de comer, de esto que te entra la modorra, y venga, pues un relax. Y como la noche de Bangkok también es muy interesante, momento ideal para ir, por supuesto, a visitar la piscina, relajarte un poquito y retomar fuerzas. Lo tenemos en cuenta. Supongo que el desayuno no estaría mal, ¿no? Hacía tiempo
que no encontraba un buffet desayuno tan alucinante, también con vistas, como el de este hotel. Increíble variedad. Además, podemos ir, si nos despertamos con ganas de salado, que a mucha gente le gusta mucho para desayunar, yo invito en este lugar a que se atrevan con la oferta tailandesa y asiática del desayuno, porque vamos a encontrar dumplings, tallarines, arroces, por supuesto huevos. Según te sientas, te preguntan qué tipo de café quieres, porque te lo llevan, aunque luego puedes repetir, por supuesto, lo que quieras, zumo, y qué tipo de huevos quieres. Entonces, yo los huevos benedictinos confieso que es algo que me parece súper complicado hacer en casa y aproveché para probarlos, más sumada a, de verdad, toda esa fantasía de frutas exóticas. Estamos en Tailandia, de cosas que no conocemos aquí, que están buenísimas, con un sabor tremendo. O sea, me pareció, y todo esto a un precio que solo se puede conseguir a veces en el sudeste asiático. O sea, Tailandia en general es un país muy económico, y estos hoteles de lujo, tenerlos de verdad a tan a mano por el tema del precio, de verdad es una auténtica gozada. Bueno, fíjate, Kelu, qué programa tan variado nos ha salido. Hemos hecho rutas en moto por la España vacía. Hemos ido al siglo XIX, al otro lado del charco, y hemos terminado con lujo asiático. Sí. Hoy no hemos hilado, pero en la variedad también está al gusto, ¿o no? Sí, y en los viajes, pues más todavía. Así que esperemos que tampoco se cansen de nuestra variedad nuestros oyentes, ¿no? Yo creo que no, yo creo que les gustará este programa, y es más, creo que la semana que viene, en 7 días, estarán ahí para escucharnos. Pues ahí les esperamos hasta la semana que viene. Hasta dentro de 7 días. El placer de viajar, con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.